Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Ojalá que hayan tenido una gran semana y hoy mi explicación irá referida a Hipatia de Alejandría, que es considerada la primera mujer en la historia que hace importantes contribuciones al campo de la filosofía, las matemáticas y la astronomía. Aunque existen pocos testimonios históricos sobre su vida y obra que hayan sobrevivido al tiempo, lo cierto es que autores de la época y del medioevo le reconocen una interesante labor científica. Conozcamos un poco más sobre tan singular e interesante personaje de las ciencias. Fue griega por su educación y cultura, egipcia por la ubicación de Alejandría y romana porque en su época la ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano. Se cree que Hipatia nació en Alejandría y vivió entre finales del siglo IV e inicios del V. El año exacto de su nacimiento es un tema controversial, pero la mayoría de las fuentes le dan mayor valor al 370. Era hija de un reconocido filósofo, matemático y astrónomo llamado Teón, quien probablemente impartía clases en la biblioteca de Serapeo, centro de la vida intelectual y cultural griega. Según registros de la época, Teón deseaba que su hija fuera un ser humano perfecto y se preocupó de que recibiera una educación científica muy completa. Teón educó a su hija en el amor por las ciencias y las letras, especialmente las matemáticas, la astronomía, la filosofía, la literatura y las artes. Junto a sus enseñanzas desarrolló en ella una actitud activa frente al conocimiento, lo que le permitía participar activamente en las rutinas investigativas diarias. Se dice que era hermosa, de gran elocuencia y una profunda sabiduría. Sin embargo, nunca se casó y prefirió en su lugar dedicarse al trabajo académico. Se dedicó también a un exhaustivo cuidado de su cuerpo mediante una rutina física diaria que le permitía mantener un cuerpo saludable, así como una mente activa. Seguía las corrientes neoplatónicas y defendía la razón pura. Se la describía como una maestra de mucho carisma, que hacía un gran énfasis en las ciencias. Aunque Hipatia viajó a Atenas e Italia para recibir algunos cursos de filosofía, se educó en el propio Museo de Alejandría, fundado por Ptolomeo y formó parte de él hasta su muerte. Este museo tenía más de 100 profesores que vivían allí y muchos más que asistían periódicamente como invitados. Buena diplomática, su condición de pagana no fue impedimento para que en sus clases hubiese aristócratas cristianos de renombre, pero esta condición de pagana fue precisamente lo que le costaría la vida años más tarde. Entre sus pupilos cristianos el más famoso resultó ser Cinesio de Cirene, que más tarde se convertiría en obispo. Se ha conservado parte de su correspondencia con Hipatia, donde se muestra la gran admiración y reverencia que éste profesaba a su enseñanza y a sus habilidades científicas. Hipatia impartía sus enseñanzas por dos vías distintas. Por un lado, de forma pública, en conferencias a las que asistían numerosas personalidades de la sociedad alejandrina, y por otro lado, creó una escuela filosófica hermética, formada por alumnos jóvenes de familias cultas y adineradas de la aristocracia y de la administración, a los que enseñaba los secretos de la filosofía en la intimidad de su hogar. En esta época mantenía una buena relación con el obispo Teófilo, enemigo del paganismo y bastante intransigente, pero que hacía la vista gorda porque entre los discípulos de Hipatia habían tanto cristianos como paganos. Curiosamente, en las clases de Hipatia no se permitía la presencia de mujeres y tampoco se permitía la presencia de alumnos de las clases más bajas y populares. Otro dato de interés que tendrá mucho que ver con su posterior muerte. Se sabe que Hipatia y el obispo Teófilo mantuvieron la misma relación de respeto. Ni ella ni sus alumnos fueron molestados y su escuela filosófica continuó con sus actividades con normalidad. Pero en el año 412 muere Teófilo y el panorama cambia radicalmente. Durante un corto periodo de tiempo se entabla una lucha por el poder religioso. Finalmente es Cirilo quien alcanza el poder, lanzando sus tentáculos para controlar al máximo Alejandría, intentando igualarse o superar al poder imperial. Las muestras de su desprecio hacia los paganos no tardan en aflorar, y todo grupo ajeno a la ortodoxia cristiana es perseguido. Expulsó a todos los novicianos de la ciudad
y luego la emprendió contra los judíos, de los que también consiguió expulsar a un buen número. Los testimonios de la época no solo nos hablan de una mujer que enseñaba ciencias y filosofía en el Museo de Alejandría, sino también de una ferviente investigadora y autora de diversos textos. Al parecer, escribió varios libros sobre matemáticas y astronomía, entre ellos 13 volúmenes de Comentarios al álgebra de Diofanto y el Canon astronómico. También editó el tercer libro de su padre, Comentarios al Almagesto de Ptolomeo, y lo asistió a la hora de producir una nueva versión de Los elementos de Euclides. Lamentablemente, todo el trabajo científico de Hipatia se perdió, excepto algunos títulos y referencias que otros autores hacen sobre estos. En las cartas de Sinesio se señala que esta singular mujer construyó un astrolabio, un hidroscopio y un hidrómetro graduado de latón, lo cual habla mucho de su creatividad tecnológica y de su inteligencia. Cuentan los historiadores que en el año 412 Cirilo pasó a ser patriarca de Alejandría, acérrimo rival político de Orestes, el prefecto romano de dicha ciudad. Había un conflicto de los poderes entre la Iglesia y el Estado. Hipatia, gran amiga de Orestes, y tenía pensamientos liberales, con puntos de vista filosóficos y científicos muy avanzados. Se le vio como una pagana por estar de acuerdo con Orestes y se le convirtió en el foco de los disturbios entre cristianos y no cristianos. Conocedor de la escasa influencia de Hipatia sobre las clases más populares, a las que nunca había dedicado su atención, el obispo hizo circular el rumor de que la filósofa practicaba la magia negra y de que en sus conocimientos matemáticos y astronómicos se debían justamente a la práctica de dichas artes oscuras. Hipatia no tardó en ser considerada entre estas clases pobres como una auténtica bruja. Años más tarde, Hipatia fue brutalmente asesinada por un grupo de cristianos a quienes su erudición, modo de transmitir el conocimiento y profundidad en el pensamiento científico, les hacía sentirse amenazados. Un día de marzo del año 415, un grupo de cristianos ultraortodoxos dirigidos por un tal Pedro asaltaron a Hipatia y la arrastraron hasta la iglesia del Cesarión, y tras desnudarla, la acuchillaron hasta la muerte con trozos de cerámica. Terriblemente mutilada, los enfurbecidos cristianos llevaron sus restos hasta la zona del Cinarón, donde los quemaron en una pira. La muerte de Hipatia levantó un gran revuelo. Como ha ocurrido en nuestros momentos de la historia de la humanidad, la barbarie y la ignorancia se impusieron por la fuerza a la razón y la sabiduría. Esto significó el declive de Alejandría, ciudad símbolo del progreso y la cultura, e importante centro del aprendizaje en el mundo antiguo. No obstante, el modo injusto en que falleció tan destacada mujer, la humanidad reconoce su lugar en la historia del pensamiento científico y especialmente su dedicación didáctica y su profunda inteligencia. Hipatia de Alejandría, matemática, filósofa y astrónoma, fue una persona extraordinaria para su época. Su coraje y su autenticidad son ejemplo para cualquier científico en cualquier tiempo y espacio en nuestro mundo. Pese a todo esto, la vida de esta mujer sigue siendo y será digna de admiración y respeto, ya que superó los límites sociales de su época, convirtiéndose en una afamada filósofa y sabia en un mundo de hombres. Como dato para concluir, hay que mencionar la famosa Biblioteca de Alejandría, que desapareció en un momento incierto del siglo III o comienzos del IV, antes de que naciera Hipatia. Por tanto, la biblioteca expoliada en el año 391 fue la biblioteca hija del Serapeo y no la archiconocida Biblioteca de Alejandría. Ninguna de sus obras se ha conservado, pero se conocen gracias a sus discípulos, como Sinesio de Cirene o Ezequio de Alejandría, el hebreo. Además de cartografiar cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, también se interesó por la mecánica. Se sabe que inventó un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa y la gravedad de los líquidos, precursor del actual aerómetro. Con la cristianización de la escuela filosófica de Alejandría en tiempos de Justiniano I, el peso de Hipatia entre los filósofos paganos
se contrapesó con la figura de Santa Catalina de Alejandría, a quien se consagró un gran monasterio en el Sinaí. Eventualmente, la historia de ambas mujeres empezó a confundirse, llegando a afirmarse que la historia de su martirio fue un invento para contrarrestar el de la pagana Hipatia. El asteroide 238 Hipatia fue descubierto en 1884 y debe su nombre en honor a Hipatia de Alejandría, al igual que el cráter lunar Hipatia, que fue bautizado en su honor. Este último se sitúa junto a los cráteres que recuerdan a su padre Teón y a los patriarcas Cirilo y Teófilo. Con unas medidas de 28 por 41 kilómetros, se localiza en los 4,3 grados sur y 22,6 grados este del meridiano lunar. Unos 70 kilómetros al noreste del cráter se halla un sistema de canales de 180 kilómetros de longitud llamado Rimae Hipatia, un grado al sur del ecuador lunar, a lo largo del Mare Tranquillitatis. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido para conocer un poco más la historia de esta magnífica mujer. No olviden darle me gusta al video si les ayudó y suscribirse para más. Muchas gracias por ver el video, que tengan un gran día. Adiós.